Buenas tardes, continuando con sistemas planos vinculados, vamos a ver en esta tercera parte cadenas cinemáticas abiertas de tres chapas. Habíamos visto el balance de grado de libertad menos vínculos externos, menos vínculos internos, tenía que ser igual a 0, condición necesaria, pero no suficiente para que un sistema sea isostático. De esta expresión despejamos que vínculos externos era igual a grado de libertad menos vínculos internos, donde los grados de libertad eran 3 por n y los vínculos internos restringían 2 por n menos 1. De esta manera, reemplazando, tenemos que vínculos externos es igual a 3 por n menos 2 por n menos 1. Por lo tanto, la cantidad necesaria de vínculos externos que debemos colocar en una cadena cinemática para que se cumpla el balance de grado de libertad, que sea igual a 0, es n más 2, donde n es el número de chapas. Les recuerdo que esto es una condición necesaria, pero no suficiente. De esta manera, para cadenas cinemáticas abiertas de 3 chapas, debemos colocar 5 vínculos externos para cumplir con el balance de grado de libertad. Acá tenemos un par de ejemplos. En cada uno de ellos tenemos 3 chapas, S1, S2 y S3, que están vinculadas entre sí por vínculos internos de segunda especie, articulaciones, y tienen colocados 5 vínculos externos. La chapa S1, 3, la chapa S2, 1 y la chapa S3, 1. Lo mismo en ambos ejemplos, pero, como habíamos dicho, esto no es suficiente. Debemos analizar la sustentación del sistema, porque con esto cumplimos con que el balance de grado de libertad es igual a 0. Lo que tenemos que ver ahora es que no exista vinculación aparente. Comenzamos, al igual que en un sistema de 2 chapas, buscando cuál es la chapa del sistema que está sustentada a tierra por sí sola. Y lo vemos que es la chapa S1. Entonces, S1 está sustentada a tierra por sí sola, tiene 3 grados de libertad, 3 vínculos externos, 2 del apoyo doble y 1 del apoyo simple, balance de grado de libertad igual a 0, y no presenta vinculación aparente porque la normal al plano de deslizamiento del apoyo simple, que está en B, no pasa por la articulación que está en A. Por lo tanto, podemos asegurar que S1 es isostático. En el punto M tiene una articulación. Vinculamos a través de ella la chapa S2. El único movimiento que puede tener la chapa S2 es una rotación respecto de M. Es decir, a los efectos de la sustentación, recordemos que podemos reemplazar a la chapa S1 por un apoyo doble ficticio en M. ¿Por qué? Porque el único desplazamiento posible que tiene S2 es la rotación respecto de ese punto. Vemos que esa chapa S2 tiene un apoyo simple en C. Por lo tanto, sería isostática. Y no tiene vinculación aparente porque la normal, el plano de deslizamiento, el apoyo simple que está en C, no pasa por la articulación que está en M, que es donde se encuentra el apoyo doble ficticio. Es decir, hasta aquí el sistema es isostático. Noten que este ejemplo es el mismo que vimos cuando analizamos cadenas cinemáticas de 2 chapas. Bien, ahora, a partir del punto N, donde se encuentra la articulación, colocamos la chapa S3 que tiene un apoyo simple en D, cuya normal, al plano de deslizamiento, no pasa por esta articulación. Por lo tanto, no presenta vinculación aparente. Entonces, de esta manera, podemos asegurar que el sistema es isostático. ¿Por qué? Porque el balance de grado de libertad es igual a 0 y no presenta vinculación aparente. Veamos ahora este ejemplo. Bien, si planteamos el balance de grado de libertad, ¿sí? Sabemos que tengo 3 grados de libertad de S1, 3 grados de libertad de S2 y 3 grados de libertad de S3. Por lo tanto, 9 grados de libertad. Las restricciones tenemos 2 de la articulación, recuerden que restringe 2 por n-1, y 2 de esta articulación que está en n. Serían 4. De vínculos externos tenemos 2 del apoyo doble que está en A, 2 del apoyo doble que está en B, y 1 del apoyo simple que está en D. Por lo tanto, 9 grados de libertad y 9 restricciones. ¿Sí? 5 de los vínculos externos,
y 4 las articulaciones. Por lo tanto, el balance de grado de libertad da 0. Lo mismo hubiese sido si hubiésemos dicho, bueno, necesitamos colocar 5 vínculos externos según esta expresión, pero esta expresión también surge, como vimos cuando comenzó la clase, del balance de grado de libertad. O sea que cumple. Ahora, para asegurar que el sistema sea isostático, tenemos que verificar que no exista vinculación aparente. ¿Cómo hacemos? Comenzamos analizando por aquella chapa que esté sustentada a tierra por sí sola. Vemos que la chapa S1 no lo está, la chapa S2 no lo está y la chapa S3 no lo está. Por lo tanto, debemos buscar dos chapas que estén sustentadas por sí solas, las dos en conjunto a tierra. Y es el caso del triarticulado que está formado por las chapas S1 y S2. Este triarticulado no presenta vinculación aparente, dado que para que suceda tendrían que estar las tres articulaciones alineadas, es decir, la del apoyo doble en A, la articulación intermedia y la articulación del apoyo doble que está en B. No lo están, por lo tanto, no presenta vinculación aparente, por lo tanto es un sistema isostático. Es decir, todos los puntos pertenecientes a este sistema no se moverán. En particular, el punto N, donde está la articulación, tampoco se moverá. Todo lo que conectemos a partir de N, lo que va a poder hacer es rotar respecto a ese punto. Le colocamos el apoyo simple que teníamos en D y este apoyo simple evita esa rotación, por lo tanto el sistema es isostático y no presenta vinculación aparente porque la normal al plano de deslizamiento del apoyo simple en D, no pasa por la articulación que está en N. Por lo tanto, se trata de un sistema isostático. Seguimos con este ejemplo, planteamos el grado de libertad, por lo que es lo mismo, como sabemos que se trata de una cadena cinemática de tres chapas, la misma, para que cumpla con el balance de grado de libertad, tiene que tener 5 vínculos externos. Y aquí los tenemos. S1 tiene 3 y S3 tiene 2, en ambos casos. Por lo tanto, cumple con el balance de grado de libertad. Lo que tenemos que hacer ahora es analizar la sustentación. Comenzamos, como siempre, buscando la chapa que esté sustentada a tierra por sí sola. Y en ambos casos, la chapa que está sustentada a tierra por sí sola es la chapa S1, que en el primer caso está vinculada a tierra con un apoyo doble y un apoyo simple, ¿sí? Que no tiene vinculación aparente. Y en el segundo caso, la chapa está empotrada que no puede tener vinculación aparente. Es decir, el punto M, a los efectos de la sustentación, o sea, la chapa S1, a los efectos de la sustentación, se puede reemplazar por un apoyo doble ficticio en M y el resto de la cadena cinemática no se entera. ¿Y con qué nos encontramos? Con un apoyo doble, con una articulación y un apoyo doble. Esto es un triarticulado, que sus tres articulaciones M, N y C no están alineadas, por lo tanto no presenta vinculación aparente. Lo mismo para el caso de abajo. Este ejemplo, buscamos la chapa que está sustentada a tierra por sí sola y vemos que la que cumple con esa condición es la chapa S2, que está sustentada a tierra con un apoyo doble en C y un apoyo simple en B sin vinculación aparente. Por lo tanto, S2 es isostático. A los efectos de la sustentación, en los puntos M y N, para la chapa S1 y S3, podemos colocar apoyos dobles ficticios, o lo que es lo mismo, ¿sí? S1 puede rotar respecto de M, el único movimiento, y S3 puede rotar respecto de N, el único movimiento posible. Analizando S1, puede rotar respecto de M, con el apoyo simple que está en A, evitamos esa rotación y no presenta tampoco vinculación aparente. De la misma manera, S3, al vincularla a partir de la articulación N con S2, el único movimiento que puede ser, como dijimos recién, era rotar respecto de N. Este apoyo simple, cuya normal, el plano de deslizamiento, no pasa por la articulación, evita ese giro. Por lo tanto, estamos en presencia de un sistema isostático. Veamos ahora este ejemplo. Tenemos tres chapas, ¿sí? 9 grados de libertad, 4 restricciones internas, 2 de cada articulación y 5 restricciones externas. El balance de grado de libertad es 0.
pero debemos analizar su sustentación para asegurar que el sistema sea isostático. Bien, ¿cómo hacemos? Comenzamos buscando la chapa que está sustentada a tierra por sí sola. Y no la tenemos porque S1, ni S2, ni S3 están sustentadas a tierra por sí sola. Por lo tanto, seguimos, como en el caso anterior, buscando dos chapas que estén sustentadas a tierra por sí solas, ¿no? Y vemos S1 con S2 tengo un sistema hipostático. ¿Por qué? Porque me estaría faltando una restricción de vínculo externo, o sea que S1 y S2 no están sustentadas a tierra por sí solas. Y S3 y S2 pasa lo mismo, o sea, le estaría faltando un vínculo. Por lo tanto, no tenemos ni una chapa que está sustentada a tierra por sí sola, ni un conjunto de dos chapas que están sustentadas a tierra por sí solas. Este sistema se denomina sistema 2-1-2. Se denomina así por los apoyos: apoyo doble, apoyo simple y apoyo doble. Es un equivalente al triarticulado de cuando veíamos cadena de dos chapas. O sea, en este caso, todas las chapas dependen una de otra para poder sustentarse. O sea, S1 depende de S2 y depende de S3 para poder sustentarse. Lo mismo que S2, que depende de S1 y S3, y S3 depende de S1 y S2. Por lo tanto, tenemos que analizar la sustentación de cada una de esas chapas, como hicimos con el triarticulado, que analizamos la sustentación de cada chapa componente. Ahora hacemos lo mismo, pero en lugar de dos tenemos tres chapas. Entonces, para analizar la sustentación, por ejemplo, de la chapa S1 y ver que no tiene vinculación aparente, comenzamos desde el otro extremo. Comenzamos desde la chapa S3. La chapa S3, a los efectos de la sustentación, la podemos reemplazar, como vimos en las clases pasadas, por un apoyo simple, ¿sí?, en N, en la articulación, con la dirección que une ambas articulaciones. Es decir, la chapa S3 funciona como si fuese una biela, ¿no? Biarticulado, un cuerpo rígido, biarticulado. Además, si nosotros analizamos solamente la chapa S3, el único movimiento que puede hacer es rotar respecto de C. Todos los puntos de S3, al rotar respecto de C, se van a mover según una normal al radio de giro. En particular, el punto N, al rotar respecto de C, se mueve según una normal al radio de giro. Es así que, por eso podemos reemplazarlo por un apoyo simple, ficticio, que le permite ese movimiento, que es una traslación, que no es otra cosa que una rotación respecto de C. Bien, entonces, pasando al limpio, lo que hacemos es reemplazamos entonces C3 con su vínculo externo en C por un apoyo de primera especie ficticio, un apoyo simple, ubicado en la articulación N. Ahora, nuestro sistema está compuesto por S1 con un apoyo doble en A, articulación intermedia, y S2 vinculada a tierra con un apoyo simple en B y un apoyo simple ficticio en N. Este apoyo simple que está en B con este apoyo simple ficticio que está en N, lo podemos reemplazar, también como vimos en clases anteriores, por un apoyo doble ficticio donde se cortan, ¿sí?, las normales a los planos de deslizamiento, es decir, las rectas punteadas que tienen acá. Por lo tanto, a los efectos de la sustentación, reemplazamos estos dos apoyos simples por este apoyo doble ficticio. Es decir, nuestra chapa S2 ahora tiene un apoyo doble ficticio acá. Y volvemos al caso de S3, o sea, tenemos una chapa con un apoyo doble que lo podemos reemplazar por un apoyo simple, ¿sí?, en M, por las mismas razones que colocamos este apoyo simple ficticio en M. Por lo tanto, la chapa S1 está sustentada a tierra con un apoyo doble en A y un apoyo simple ficticio en M. Es isostática porque cumple el balance de grado de libertad y no presenta vinculación aparente, porque la normal al plano de deslizamiento del apoyo simple, es decir, esta recta que tenemos acá, no pasa por la articulación en A. Por lo tanto, con esto aseguramos que la chapa 1, que es una componente, una parte de nuestra cadena cinemática, es isostática.
Para analizar S3 es el mismo procedimiento, pero para el otro lado, ¿sí? Ahora vamos a analizar S2. Bien, a los efectos de la sustentación, por lo que ya hemos explicado, podemos reemplazar S1 y su apoyo doble en A por un apoyo simple ficticio en M. De la misma manera, podemos reemplazar S3 por un apoyo simple ficticio en N. Nuestra chapa S2 está vinculada a tierra con un apoyo simple en B, un apoyo simple ficticio en M y un apoyo simple ficticio en N. O sea, con 3 apoyos de primera especie. Las 3 normales no se cortan en un punto, por lo tanto la chapa es isostática. De esta manera, bueno, procediendo para ver la sustentación de S3, ¿sí? El mismo paso que cuando vimos para S1, pero hacia el otro lado, vemos que el sistema es isostático porque no presenta vinculación aparente, porque cada una de sus chapas es isostática. ¿Qué pasa? El caso donde, que vemos acá, S2, la normal al plano de deslizamiento ficticio en M y la normal al plano de deslizamiento del apoyo simple ficticio en N y el apoyo simple en B se cortan en un punto. Esta chapa tiene vinculación aparente. ¿Está bien? O sea que no es isostático. Que es el único caso que se presenta vinculación aparente en nuestro sistema 2-1-2. Es que la normal al plano de deslizamiento de este apoyo simple y la normal al plano de deslizamiento a este apoyo simple y la normal al plano de deslizamiento del apoyo simple que está en B se cortan en un punto. Ahora, estas dos direcciones, ¿sí? La del apoyo ficticio en N y la del apoyo ficticio en M, surgen de la recta que pasa por la articulación del apoyo doble en A y la articulación intermedia, lo mismo en este caso. Es decir, nosotros podemos decir que un sistema 2-1-2 presenta vinculación aparente cuando las rectas que unen los apoyos dobles con las articulaciones intermedias, esta y la normal al plano de deslizamiento del apoyo simple, se cortan en un punto. Es el único caso de vinculación aparente. Continuamos y vamos a ver ahora cómo podemos determinar, o sea, en realidad cuáles serían los pasos para poder determinar gráficamente las reacciones en una cadena cinemática de 3 chapas. Hasta ahora lo que hicimos es analizar la sustentación y como les comentaba la clase pasada, este tema es muy importante porque sabiendo cómo se sustenta la chapa, qué parte necesita una de otra para sustentarse, podemos asegurar o podemos ver cómo se transmiten cargas entre las distintas componentes o los distintos elementos que conforman la cadena cinemática. Veamos este ejemplo que ya analizamos la sustentación, ¿sí? Entonces, nosotros podemos separar la estructura, que es lo que tienen acá abajo, donde vemos que S1, a los efectos de o sea, está sustentada a tierra por sí sola, con un apoyo doble y un apoyo simple. S2 está sustentada a tierra por el apoyo simple que tiene en C y el apoyo doble ficticio que viene de eliminar a los efectos de la sustentación S1 y lo mismo S3. Entonces, si nosotros analizamos, ya habiendo analizado la sustentación y estas chapas o esta cadena tiene cargas, para proceder a la determinación gráfica de las reacciones, vemos primero cómo se transmiten las cargas. Si vemos S1 está sustentada a tierra por sí sola, ¿qué significa? Que no necesita de S2 y de S3 para sustentarse. Por lo tanto, S1 no le va a transmitir cargas ni a S2 ni a S3. Si analizamos S2, vemos que no necesita de S3 para sustentarse. Por lo tanto, no le va a transmitir carga a S3. Pero sí necesita de S1 para sustentarse. Quiere decir que parte de las cargas que tienen acá van a venir a los apoyos que tenemos en A y en B, además del C, por supuesto. Finalmente, S3 necesita de S2 para sustentarse y S2 necesita de S1 para sustentarse. Es decir, si la chapa S3 está cargada, va a tener reacciones en D, en C, en B y en A. ¿Está bien? O sea, por eso es importante analizar la sustentación, porque más allá de saber si el sistema es isostático, que necesitamos que sea isostático para poder resolverlo, también tenemos que ver cómo se transmiten las cargas.
Una vez teniendo este tema claro, lo que vamos a hacer es a comenzar a resolver, a calcular gráficamente las reacciones. En este caso, debemos comenzar con ese 3, ¿sí? Que va a tener una resultante de cargas. Sacamos las reacciones gráficas mediante método gráfico. Es el caso de una chapa con un apoyo doble y un apoyo simple, ya lo vimos en las clases pasadas. ¿Sí? La reacción en D va a ser la reacción en D definitiva, y la de N, que es un apoyo doble ficticio, le vamos a cambiar el signo, como hicimos cuando resolvimos cadena cinemática de dos chapas, y va a ser una carga que es la carga que le transmite a S2. S2 va a estar cargada con sus cargas exteriores, que la reemplazamos por una resultante, más la fuerza que le transmite S3. Con esas dos fuerzas obtenemos una nueva resultante que vamos a equilibrar con este apoyo doble ficticio que está en M y el apoyo simple que está en C, igual que S3, igual que cuando vimos sustentación de una chapa. Bien, la reacción que vamos a obtener en C ya es definitiva de ese apoyo, esta reacción va a ser debido a las cargas que tiene S3 más la carga que le transmite S3, como dijimos anteriormente. Bien, en cambio, la reacción M del apoyo ficticio le tenemos que cambiar el signo y la pasamos como carga a S1. Ahora S1 va a tener una nueva resultante de cargas activas dadas por las cargas propiamente dichas más la fuerza que le transmite la chapa S2. Esa resultante la equilibramos con un apoyo doble y un apoyo simple, tal como lo vimos cuando analizamos reacciones en una chapa. Este ejemplo es igual que el anterior, o sea, la sustentación es el mismo análisis, a diferencia que la chapa S1 está vinculada con un empotramiento en vez de un apoyo doble y un apoyo simple. El proceso es el mismo, ¿sí? Como S1 no necesita de S2 ni de S3 para sustentarse, eso significa que yo elimino la cadena cinemática S2 y S3 y S1 no se mueve, no le va a transmitir cargas a S2 y a S3. Es decir, las cargas que actúan en S1 van a venir al empotramiento que tenemos en A. La chapa S2 sí necesita de S1 para sustentarse, ¿sí? Por lo tanto, le va a transmitir cargas. Y no necesita de S3 para sustentarse, por lo tanto, no le transfiere cargas a S3. En cambio, la chapa S3, ¿sí?, le va a transferir cargas a S2 y a S1 porque necesitan de ambas chapas para poder sustentarse. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos analizando las reacciones de S3, que va a ser las reacciones de una chapa sustentada con un apoyo doble y un apoyo simple, igual que los casos anteriores. La reacción que tenemos acá en el apoyo doble ficticio, le cambiamos el signo y actúa como carga al sistema S2, que esa carga más las cargas exteriores va a tener una resultante que se va a equilibrar con las reacciones en M y en C. Finalmente, la reacción en M le cambiamos el signo y actúa sobre S1, que junto con las cargas exteriores obtenemos la resultante y calculamos las reacciones para este empotramiento tal como lo vimos en cadena cuando analizamos las reacciones de una sola chapa. Continuamos con los ejemplos, que son los mismos que ya analizamos la sustentación. En este caso teníamos un sistema triarticulado formado por S1 y S2 y S3 vinculado a partir de la articulación que está en N con un apoyo simple en D. Es decir, el sistema S1 y S2, que es un triarticulado, no le transmite cargas a S3 porque no necesita de S3 para sustentarse. En cambio, S3 sí le va a transmitir cargas a ese triarticulado porque necesita de él para sustentarse. Es decir, calculamos gráficamente las reacciones de S3, la reacción del apoyo doble ficticio en N, le cambiamos el sentido y actúa como carga en el triarticulado, y luego calculamos las reacciones del triarticulado formado por S1 y S2 aplicando el método gráfico. Recuerden que para calcular gráficamente las reacciones de un triarticulado lo que hacíamos era
consideramos una chapa cargada y la otra descargada y calculábamos las reacciones y luego calculamos con la otra chapa cargada y la primera descargada y sumamos finalmente las componentes de las reacciones obtenidas para obtener las definitivas. Continuando con los ejemplos, vemos que tenemos la chapa S1 sustentada a tierra por sí sola y luego las chapas S2 y S3 forman un triarticulado. Entonces, como S1 no necesita ni de S2 y S3 de ese triarticulado para sustentarse a tierra, es decir, se sustenta a tierra por sí sola, no le va a transmitir cargas al triarticulado. Pero el triarticulado sí necesita S1 para sustentarse, por lo tanto le va a transmitir cargas. Es decir, comenzamos calculando las reacciones por este triarticulado, aplicando el método gráfico visto, la reacción en M, le cambiamos el sentido y nos resta, la cargamos en S1, donde vamos a calcular las reacciones de una chapa que está sustentada con un apoyo doble y un apoyo simple. Lo mismo con este caso, es el mismo que el anterior, a diferencia de que esta chapa se encuentra empotrada, como vimos, ¿sí? Es decir, S1, al estar sustentada a tierra por sí sola, no le transmite cargas al triarticulado formado por S2 y S3, pero S2 y S3, al necesitar de S1 para sustentarse, le va a transmitir carga. Es decir, calculamos las reacciones aplicando método gráfico del sistema triarticulado formado por S2 y S3 y la reacción que tenemos en el apoyo doble ficticio en M pasa como carga a la ménsula esta de S1 que está empotrada en A. En este caso, cuando analizamos la sustentación, vimos que la chapa que está sustentada a tierra por sí sola es la chapa S2, con un apoyo doble en C y un apoyo simple en B. Esta chapa, al no necesitar de S1 y de S3 para sustentarse, no le va a transmitir carga a ninguna de las dos. Ahora bien, S1 necesita S2 para sustentarse, entonces le va a transmitir cargas. Pero S1 no necesita de S3 para sustentarse, por lo tanto a S3 no le va a transmitir carga. Lo mismo pasa con esta chapa, es decir, una carga que tenga acá en S2, una carga exterior que tenga aplicada en la chapa S2, va a reaccionar con las reacciones que están en los apoyos B y C. La chapa S1, las cargas que tienen, van a reaccionar con el apoyo simple en A y los apoyos que están B y C, porque le transmite carga solamente a S2. Pero no va a venir reacción, no va a aparecer reacción en D por una carga que esté en S1. Lo mismo con S3. Las cargas que actúan en S3 van a reaccionar en D, en B y en C. Bien, para calcular las reacciones, lo que vamos a hacer es calculamos las reacciones de la chapa S1, que está sustentada con un apoyo simple. Viene la reacción en A y la reacción en M le cambiamos el signo y pasa como acción, como carga a S2. Luego calculamos S3, la reacción en S3, la que obtenemos en D es la definitiva y la reacción del apoyo doble ficticio que está en N le cambiamos el signo y la cargamos a S2. Es decir, S2 va a estar cargada con su resultante de cargas activas más la fuerza que le transmite S1 más la que le transmite S3. Obtenemos una nueva resultante y gráficamente podemos obtener las reacciones. Veamos ahora el procedimiento que debemos emplear para calcular las reacciones en un sistema 2-1-2. Como ninguna chapa, como vimos recién, ninguna chapa está sustentada a tierra por sí sola, cada una depende de las otras dos para poder sustentarse. Es decir, los apoyos van a recibir carga o van a reaccionar a cargas que estén en todas las chapas. ¿Qué quiere decir con esto? Las cargas que están en S1 van a venir a parar a B y a C. Las que están en S2 van a generar reacción en B, en A y en C. Y las que están en C, las cargas, que están en S3 van a generar reacción en A, en B y en C. Es muy similar al triarticulado, ¿sí? ¿Se acuerdan que las cargas de la chapa S1 generaba reacciones en los dos vínculos externos? Bien, ¿cuál es el procedimiento que debemos emplear?
Bueno, el mismo que usamos cuando calculábamos las reacciones en un sistema triarticulado. Es decir, vamos a considerar una a una las chapas cargadas, ¿sí? Y vamos a ver cómo se transmiten las cargas. Bien, comenzamos considerando cargada la chapa S1. Ustedes, si recuerdan, hace unas diapositivas atrás, analizamos la sustentación de las tres chapas, en realidad de dos porque las del extremo son iguales. Analizamos la sustentación de las tres chapas en forma independiente que las chapas que conformaban el sistema 212. Bien, de ese análisis vimos que en este caso la chapa S1 quedaba vinculada a tierra con un apoyo doble en A y un apoyo simple ficticio en M. ¿Sí? Es isostática porque no presenta vinculación aparente. Bien, entonces, suponemos cargada la chapa S1. Esas cargas van a tener una resultante. Es decir, nosotros calculamos las reacciones de una chapa con una resultante, un apoyo doble y un apoyo simple. Lo vimos cuando vimos sistema de una chapa. Bien, calculamos esas reacciones. La reacción en A va a ser la reacción debido a las cargas de S1. S2 y S3 están descargadas, ¿sí? Consideramos cargada solamente S1. Bien, la reacción en M es un apoyo simple ficticio. Por lo tanto, no es reacción del sistema. Pero esta reacción la trasladamos según su recta de acción, que es esta que ven acá, hasta este punto donde estaba el apoyo doble ficticio, que surgía del análisis de sustentación. Bien, ese apoyo doble ficticio surgía de dos direcciones, que son las que ven acá. Por lo tanto, esta reacción que obtenemos en M, la descomponemos en esta dirección, obteniendo de esa manera la reacción en B debido a las cargas de C1, y en esta dirección del apoyo simple ficticio en B, que lo podemos trasladar según su recta de acción hasta C. Es decir, calculamos las reacciones gráficamente y la reacción del apoyo simple ficticio la trasladamos hasta el punto del apoyo doble ficticio y la descomponemos, porque ya es equilibrante, o sea que la descomponemos en las dos direcciones, obteniendo así las reacciones en B y en C cuando actúa las cargas de C1. Bien, pasemos ahora y vamos a considerar la chapa S2 cargada, ¿sí? Que es esta de acá, la que ven en verde. A los efectos de la sustentación, esta chapa está sustentada con un apoyo simple en B, un apoyo simple ficticio en M y un apoyo simple ficticio en N. Por lo tanto, calculamos las reacciones para una chapa con tres vinculada a tierra con tres apoyos simples. Que esto lo hacíamos empleando, recuerden, el método de Kuhlmann. Es decir, de esta manera calculamos la reacción en B, la reacción en M y la reacción en N. Ahora, es tanto la reacción en M como la reacción en N, la podemos trasladar según su recta de acción hasta el apoyo A y el apoyo que está en C respectivamente, obteniendo así las reacciones en A y en C, y obviamente también en B, debido a las cargas que actúan sobre S2. Finalmente, vamos a reiterar el procedimiento cuando actúa S3 cargada, que es el mismo caso que vimos al principio. Entonces, S3 es una chapa que está sustentada con un apoyo doble y un apoyo simple, ficticio. Tiene un sistema de cargas, tenemos su resultante, calculamos las reacciones para una chapa sustentada con un apoyo doble y un apoyo simple, donde la reacción en C ya va a ser la reacción en C para estas cargas, y la reacción en N, que es ficticio, la trasladamos al punto este donde está el apoyo doble ficticio y luego la descomponemos en la dirección del apoyo simple en B y la dirección del apoyo simple en A, obteniendo las tres reacciones para cuando actúa solamente las cargas de S3. De esta manera, ¿sí?, aplicamos el principio de superposición de efectos y vamos considerando una a una las chapas cargadas y las otras descargadas. Finalmente, lo que resta es la reacción en el apoyo doble en A cuando S1 está cargada, más las reacciones en A obtenidas cuando S2 está cargada, más las reacciones en A obtenidas cuando S3 está cargada,
las componemos, ¿sí? También por método gráfico, con el polígono de fuerzas, y obtenemos la reacción definitiva en A para todas las cargas del sistema. Lo mismo hacemos con B y lo mismo hacemos con D, con C. Es decir, la vamos calculando. ¿Sí? Hacemos 3 cálculos aplicando el principio de superposición y después sumamos y obtenemos la reacción definitiva. Veamos ahora cómo podemos determinar gráficamente las reacciones en una cadena cinemática de 3 chapas. Lo primero que tenemos que hacer siempre es plantear el balance de grado de libertad. Nosotros vemos que tenemos 3 chapas, la chapa 1, 2, la chapa 2, 3 y la chapa 4, 5, 9 grados de libertad, 3 por cada una de las chapas. Tenemos 3 condiciones de vínculo externo en el apoyo 1, 1 en el apoyo 3 y 1 en el apoyo 5, es decir, tenemos 5, 9 menos 5, 4, 2 grados de libertad restringe la articulación que están 2 y 2 grados de libertad restringe la articulación que están 4. O sea que 9 menos 5 menos 4 es igual a 0. El balance de grado de libertad cumple con la condición, pero tenemos que analizar que no exista vinculación aparente. Entonces, para eso, lo que hacemos es comenzamos analizando, buscando la chapa que esté sustentada a tierra por sí sola. En nuestro caso es la chapa 1-2, que está empotrada y no presenta obviamente vinculación aparente. Bien, a los efectos de la sustentación podemos reemplazar esta chapa 1-2 y su empotramiento por un apoyo doble ficticio acá. Es decir, todo lo que conectemos a partir de 2 lo que puede hacer es rotar. Bien, colocamos la chapa 2-4 con el apoyo simple en C y evitamos esa rotación. De la misma manera, el punto 4 está quieto porque pertenece a un sistema isostático. Todo lo que se conecta a partir de 4 va a poder rotar. Con el apoyo simple que está en 5 evitamos esa rotación. Por lo tanto, estamos frente a un caso de un sistema isostático porque el balance de grado de libertad da 0 y no presenta vinculación aparente. Bien, para resolverlo, nosotros tenemos 5 incógnitas, o sea, 3 del apoyo del empotramiento en 1, 1 del apoyo simple en 3 y 1 del apoyo simple en 5. Por lo tanto, vamos a necesitar ecuaciones adicionales a nuestras 3 ecuaciones de la estática que veníamos planteando para sistemas de una chapa, es decir, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momento en algún punto del plano igual a 0. Necesitamos plantear, como vimos cuando vimos cadena cinemática de 2 chapas, las ecuaciones de equilibrio relativo. En este caso, 2. O sea, vamos a plantear una ecuación por cada articulación intermedia que tenemos. Es decir, sumatoria de momentos en la articulación que está en 2, ¿sí? Viniendo de la izquierda o viniendo de la derecha. Y sumatoria de momentos en la articulación que está en 4, viniendo de la izquierda o viniendo de la derecha. Con esto aseguramos el equilibrio relativo. Les recuerdo que para que una estructura esté en equilibrio, todas sus partes deben estarlo. Bueno, entonces acá tenemos nuestro sistema de 5 ecuaciones que vamos a tener que resolver para poder calcularlas. Lo que hacemos ahora es quitamos los vínculos y colocamos las reacciones que esos vínculos dan origen, es decir, quitamos el empotramiento, ese empotramiento genera una reacción vertical que la llamamos R1B, una horizontal R1H y un momento reactor que lo llamamos M1. En 3 teníamos un apoyo simple, quitamos el apoyo simple y colocamos la reacción R3B. Lo mismo con el apoyo simple que está en 5 que origina la reacción RB5. Ahora comenzamos planteando las ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X es igual a la reacción 1 en X, positiva, y vamos recorriendo la estructura y viendo qué cargas en X tenemos. Y encontramos esta fuerza de 5 toneladas, la única. Por lo tanto, nos queda sumatoria de fuerzas en X, R1H, más 5 toneladas es igual a 0. Planteamos ahora sumatoria de fuerzas en Y. Como siempre, por una cuestión de orden, a mí me gusta plantear primero las reacciones y después las cargas. Entonces tenemos en Y, R1B, R3B y R5B, todas positivas. Bien, empezamos a recorrer la estructura y vemos qué cargas
tenemos en dirección y la única que encontramos es esta carga uniformemente repartida, Q, de 2 toneladas por metro, cuya resultante, como vimos, vale 2 toneladas por metro por 6 metros, que es la longitud donde está aplicada. Va hacia abajo, según nuestra terna global, es negativo, por lo tanto es menos 2 toneladas por metro por 6 metros. Todo esto igual a 0. La tercera ecuación de la estática es la de sumatoria de momentos. Bien, elegimos en 1, ¿por qué? Porque al elegir en 1 hay dos incógnitas que no generan momento por pasar por el punto. Pero les recuerdo que pueden elegir en cualquier punto del plano. Bien, ponemos las reacciones. M1, ¿sí? Por nada, el momento M1 que es positivo, que es el momento reactor, porque tiende a girar en sentido antihorario. Sigo buscando momentos, en este caso, encuentro este momento de 3 toneladas por metro, negativo, porque tiende a girar en el sentido de las agujas del reloj. R3B, la reacción que tengo acá, por el brazo de palanca que son 3 metros, positiva, porque tiende a girar en sentido antihorario. La carga uniformemente repartida, que es 2 toneladas por 6 metros, 2 toneladas por 6 metros. Su resultante pasa por el baricentro, o sea, el brazo de palanca es 3 metros, o sea que el momento es 2 por 6 por 3, y tiende a girar en sentido de las agujas del reloj, por lo tanto es negativo. Encontramos la fuerza P de 5 toneladas por 2,5, que es el brazo de palanca, tiende a girar en sentido horario también, por lo tanto es negativo, menos 5 por 2,5. Y finalmente la reacción vertical, que está en 5, por 9 metros, que es el brazo de palanca, positivo porque tiende a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Toda esta sumatoria tiene que ser igual a 0 para que se verifique el equilibrio. La cuarta ecuación es aquí la equilibrio relativo, la vamos a tomar en la articulación que está en 2 y vamos a venir de la izquierda. ¿Por qué de la izquierda? Porque tenemos menos fuerzas que venir de la derecha. Podemos elegir uno u otro lado, es indistinto, vamos a tomar el caso que más nos conviene. Bien, viniendo de la izquierda, tomamos momento en la articulación y tenemos M1, que es el momento reactor, positivo, porque gira en sentido antihorario. 3 toneladas es el otro momento que tiene cargada la barra acá, que es negativo, porque tiende a girar en sentido horario. Y, finalmente, el momento que genera R1H, porque R1B no genera momento porque pasa por la articulación. Es decir, R1H por 5 metros, ¿sí? Positivo porque tiende a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto es igual a 0. La quinta ecuación y última, tomamos el equilibrio relativo en 4. ¿Sí? Y vamos a venir en este caso a la derecha por una cuestión también de simplificar por cantidad de fuerzas que actúan. O sea, a la derecha tenemos más fuerzas que a la izquierda, o sea que es más simple la ecuación. Tenemos 5 toneladas, que es la carga que tenemos acá, por 2 metros con 50, que es el brazo de palanca, y es positivo porque tiende a girar antihorario. O sea, 5 toneladas por metro por 2,5 metros. RB5 por 3 metros, que es el brazo de palanca, también positivo porque tiende a girar en sentido antihorario. La suma de esto tiene que ser, obviamente, igual a 0. Resolvemos el sistema de ecuaciones, ¿sí? Y obtenemos que R1H es igual a menos 5 toneladas, R1B es igual a menos 4,167 toneladas, M1 28 toneladas por metro, R3 vertical 20,334 toneladas y R5 vertical menos 4,167 toneladas. Entonces, ¿qué hacemos? Corregimos el gráfico, R1H lo ponemos, tachamos, borramos y lo ponemos para allá, R1B borramos y lo ponemos hacia abajo. No, insisto con esto que vimos la clase pasada, no podemos modificar el esquema inicial de cargas porque ese esquema inicial de cargas que supusimos las reacciones positivas está asociado y viceversa al sistema de ecuaciones planteados. Si modificamos el esquema de cargas, las ecuaciones van a estar mal. Entonces lo que hacemos es
volvemos a dibujar la estructura y colocamos las reacciones, ¿sí?, con sus sentidos correctos y sus valores, y expresados acá en valor absoluto. ¿Para qué? Para que una vez que veamos determinación, o sea, el trazado de diagrama de fuerzas internos, podamos seguir trabajando a partir de esta estructura con sus sentidos correctos de las reacciones. Pasamos a otro ejemplo. Tenemos una cadena cinemática ya de más chapas, ¿sí? Si nosotros vemos acá, vemos una chapa entre 1 y 2, 2 chapas va entre 2 y 3, 3 chapas, ¿sí?, entre 4 y 5, en 4 y 6, perdón, otra chapa entre 6 y 7, 8 y otra chapa entre 7 y 8. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 chapas. Analizamos el balance de grado de libertad y si lo hacemos por la expresión corta, sabemos que tenemos que ponerle n más 2 vínculos externos. Es decir, como tenemos 1, 2, 3, 4, 5 chapas, hay que ponerle 7 vínculos externos para que el sistema, el balance de grado de libertad, dé 0. Tenemos 2 en el apoyo en 1, 2 acá, 4, 5, 6, 7. O sea que cumple con el balance del grado de libertad. Ahora lo que tenemos que analizar es si esta cadena no presenta vinculación aparente. Entonces, ¿por dónde hacemos? Comenzamos analizando, ¿sí?, la chapa que esté sustentada a tierra por sí sola. Entonces vemos, la chapa 1, 2 no está sustentada a tierra por sí sola porque tiene un apoyo doble solamente. La chapa 2, 4, lo mismo, no está sustentada a tierra por sí sola porque solamente tiene un apoyo doble. La 4-6 está vinculada a tierra con un apoyo simple, tampoco. La 6-8 directamente no tiene apoyos externos. Y la 7-8 con un apoyo doble. Por lo tanto, no encontramos ninguna chapa que esté sustentada a tierra por sí sola. Seguimos buscando, esta vez buscando 2 chapas, ¿sí? La chapa, por ejemplo, 6-8, 7-8, apoyo doble, articulación, no está sustentadas a tierra por sí sola. La 4-5 y la 6-8 tampoco, la 2-4 y la 4-5 tampoco, porque tengo un apoyo doble y un apoyo simple vinculados con 2 chapas que se vinculan mediante una articulación, pero encontramos que la chapa 1-2 y 2-4 es un triarticulado que tiene un apoyo doble en 1, un apoyo doble en 3 y una articulación intermedia en 2, y no presenta vinculación aparente. Por lo tanto, este sistema es isostático. Luego en 4 se vincula la barra 4-6 con un apoyo simple en 5, cuya normal no pasa por esta articulación, por lo tanto es isostático. Voy rápido porque este análisis ya lo hemos explicado. En 6 tenemos una articulación, ¿sí?, o a los efectos de la sustentación reemplazamos todo esto por un apoyo doble ficticio y nos queda apoyo doble, articulación, apoyo doble. Es un triarticulado que tampoco presenta vinculación aparente. Si analizamos también cómo se sustentan las chapas, vimos que podíamos ver cómo se van a transmitir las cargas. Es decir, P1 va a generar reacción en 1 y en 3, porque actúa a lo mismo que esta fuerza P2 en este triarticulado, que no necesita del resto para sustentarse. La carga uniformemente repartida puede generar reacción en 5, en 3 y en 1. No en 7. ¿Por qué? Porque esta chapa, donde está aplicada la carga, no necesita de este triarticulado para sustentarse. Por lo tanto, no le va a transmitir carga. Finalmente, la carga P3 y la carga Q, que actúan en este triarticulado, ¿sí?, va a reaccionar el apoyo 7 y va a reaccionar en el 5, en el 3 y en el 1. ¿Por qué? Porque necesita de todo este sistema para poder sustentarse a tierra. Quitamos los vínculos ahora y colocamos las reacciones supuestas en sentido positivo, es decir, R1B, R1H, R3 vertical y horizontal, R5 vertical y R7 vertical. Y planteamos el sistema de ecuaciones, que va a estar compuesto por las 3 ecuaciones de la estática
más una ecuación de equilibrio relativo en cada articulación intermedia del sistema. Es decir, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos en Y en cualquier punto del plano igual a 0, las tres ecuaciones de la estática. Y las de equilibrio relativo, en la articulación que están dos, sumatoria de momentos, viniendo de la izquierda o viniendo de la derecha. En la que están 4, sumatoria de momentos viniendo de la izquierda o viniendo de la derecha. Sumatoria de momentos en la articulación que está en 6, también viniendo de la izquierda o la derecha. Y finalmente sumatoria de momentos en la articulación que está en 8, viniendo de la izquierda o viniendo de la derecha. Todo esto igual a 0 para verificar el equilibrio. Bueno, planteamos las ecuaciones como vimos anteriormente. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a R1H, R3H y R7H, son las tres reacciones que tenemos en dirección X, más recorremos la estructura, 2 toneladas por metro, ¿sí? Seguimos recorriendo, encontramos esta fuerza de 1,5 toneladas negativa, porque va hacia la izquierda, y seguimos recorriendo y encontramos la carga uniformemente repartida, que vale 2 toneladas por 2 metros, y es negativa porque también va hacia la izquierda. Esto es igual a 0. Planteamos sumatoria de momento de fuerzas en Y. Tenemos R1B más R3B más R5B más R7B. Y como reacciones. Luego tenemos, si recorremos la estructura y cargas en Y, tenemos la uniformemente repartida que vale 1,5 toneladas por metro por 2 metros negativa hacia abajo. Y 3 toneladas hacia abajo también negativa. Todo igual a 0. Planteamos sumatoria de momentos en 1, ¿sí? Por la misma razón que vemos siempre, se me anulan dos incógnitas, así que por eso tomamos 1, podemos tomar cualquier punto en el plano. Planteamos la ecuación que sería la reacción vertical en 3 por 1 metro, positiva, la reacción horizontal en 3 por 2 metros y medio, que es el brazo de palanca, ¿sí? Negativo, porque tiene que girar en sentido horario. La reacción vertical en 5 me genera un momento positivo, ¿sí? Y su brazo de palanca es 3 metros, como ven acá. Aquí. La reacción vertical en 7 también genera un momento positivo y el brazo de palanca es igual a 6 metros. Como cargas tenemos P1 de 2 toneladas por 1 metro, ¿sí? Que genera un momento negativo. 1,5 toneladas, ¿sí? Que la tenemos acá, P2, por 2 metros y medio, genera un momento positivo. La carga uniformemente repartida, que es 1,5 toneladas por 2 metros, que es la resultante, por 3 metros el brazo de palanca, momento negativo, más 2 toneladas por metro, por 2 metros, que es la fuerza repartida, la resultante de esta fuerza uniformemente repartida, su resultante tiene un brazo de palanca de 1 metro, esto es igual a 0. Planteamos ahora las ecuaciones de equilibrio relativo en las articulaciones, es decir, sumatoria de momento de la articulación, viniendo de la izquierda a la derecha, igual a 0. Comenzamos con la articulación que está en 2, ¿sí? Y nos conviene tomar a la izquierda, porque tenemos menos carga que a la derecha. Planteamos momento en 2 y tenemos que R1H por 2 metros positivo, más 2 toneladas de esta fuerza por 1 metro, igual a 0. Las únicas fuerzas que generan momento a la izquierda de la articulación. Consideramos ahora la sumatoria de momentos igual a 0 en 4, viniendo a la izquierda, es decir, el equilibrio relativo. Y planteamos también el momento de cada una de las fuerzas que están a la izquierda de la articulación. Es decir, menos R1B por 2 metros, más R1H por 3 metros, más 2 toneladas por 2 metros, más R3H por 0,5 metros, 1,5 toneladas por 0,5, sentido horario, así que es negativo, y menos 3 R3B por 1 metro igual a 0. Sumatoria de momentos en la articulación que está en 6, ahora vamos a tomar
a la derecha, repito, podemos tomar a la izquierda o a la derecha, pero a la derecha tenemos menos carga. Bueno, planteamos el equilibrio relativo en 6 entonces, sumatorio de momentos de todas las fuerzas activas o reactivas que vienen a la derecha de la articulación. Y de la misma manera, tomamos momento en 8, también considerando a la derecha por una cuestión de que tenemos menos fuerzas. O sea, sumatorio de momentos en la articulación que está en 8, viniendo de la derecha, de todas las fuerzas activas y reactivas, tiene que ser igual a 0. Resolvemos el sistema de ecuaciones y obtenemos como resultado que R1H vale menos 1 tonelada, R1B 2 toneladas, R3H 2,5 toneladas, R3B menos 2,5 toneladas, R5B 4 toneladas y R7H 2 toneladas y finalmente R7B 2,5 toneladas. Colocamos los sentidos correctos, ¿sí?, de las reacciones que obtuvimos: 2 toneladas, 1 tonelada, 4 toneladas, 2,5 toneladas hacia abajo, 2 toneladas, 2,5 toneladas, para poder de esta manera continuar resolviendo más adelante el ejercicio, trazando los diagramas de esfuerzos internos. Bueno, hasta aquí vimos análisis de sustentación y determinación gráfica de reacciones de cadenas de 3 chapas. Para cadenas de n chapas el procedimiento es el mismo, lo vimos cuando aplicamos el método analítico, ¿sí? En el caso del método gráfico tenemos que identificar la sustentación, ir separando la estructura e ir calculando por parte las reacciones y transmitiendo a las chapas que se usan como sustentación de la que estamos analizando. Y en el caso de determinación analítica, vamos a contar con las 3 ecuaciones de la estática más una ecuación por cada vínculo interno que tengamos. En este caso, el vínculo que analizamos, que no es el único vínculo posible, fue una articulación. Por lo tanto, lo que planteamos es que la sumatoria de momentos en la articulación, viniendo o de la izquierda o de la derecha, es igual a 0. Recuerden que no podemos reemplazar, no podemos, por ejemplo, tomar sumatorio de momentos en la articulación que está en 2, viniendo de la izquierda y de la derecha, y no tomar el equilibrio relativo en la articulación que está, por ejemplo, en 5. O sea que el sistema se completa, el sistema de ecuaciones de las 3 ecuaciones estáticas se completa por el equilibrio relativo en cada vínculo interno de la cadena cinemática. Bueno, gracias por la paciencia, nos encontramos en el próximo video.